Bueno, como decíamos en la presentación, este programa se lo vamos a dedicar a la obesidad, al sobrepeso y a las buenas prácticas de alimentación. Para ello recibimos nuevamente en estudios a Florencia Costa Pellejero, máster en nutrición. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Florencia? Bienvenida. Muchas gracias, Ana María, por invitarme. Bueno, Florencia, ¿qué te parece si iniciamos contándoles a los televidentes qué es la obesidad? Bueno, la obesidad es una enfermedad multifactorial que es prevenible, ¿no? Que se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa en el organismo, ¿no? ¿Cómo se puede saber que una persona tiene sobrepeso o obesidad? Bueno, sencillamente, primero, los profesionales, nutricionistas, con el ojo clínico podemos ver a la persona y decir que puede tener sobrepeso o obesidad. Luego, para corroborarlo, se hace un indicador simple, que es el IMC, que es el índice de masa corporal, que lo que hace es relacionar el peso en kilos dividido la altura al cuadrado en metros, ¿no? Uy, suena complicadísimo. No, es una cuenta muy sencilla. Según lo que nos da esa cuenta, que nos puede dar 25, mayor o igual a 25, podemos decir que la persona tiene sobrepeso, o mayor o igual a 30, podemos decir que la persona tiene obesidad, ¿verdad? Bien, ¿y cuáles son esas causas o los factores que determinan la obesidad o un sobrepeso, por ejemplo? Bueno, hay dos causas principales que corresponden, por ejemplo, a la alimentación: un exceso de calorías, ¿no? Consumo más calorías de las que gasto, entonces ahí tengo un exceso de calorías, por ende aumentamos las grasas corporal. Y el otro factor que no tiene que ver con la alimentación es el sedentarismo, ¿no? La actividad física, la falta de actividad física hace que disminuya las calorías que yo debo ingerir en el día, ¿verdad? Entonces, si yo aumento, ¿no?, mi actividad física, puedo consumir más calorías en el día. O sea que podemos decir que el sedentarismo y el exceso de calorías son netamente las causales de un sobrepeso o de la misma obesidad. Sí, dentro de la alimentación lo que ocurre hoy en día es que hay un mayor consumo de alimentos hipercalóricos con mucha grasa, ¿no? Con mucho azúcar, mucha sal, y estamos consumiendo menos alimentos con fibra y vitaminas y minerales. Tú estás hablando de grasas. ¿Podemos decir que las grasas, independiente de que produzca la obesidad del sedentarismo, también son causales de enfermedades cardiovasculares? Sí, son causales de enfermedades cardiovasculares y de otras enfermedades, ¿verdad? Tanto el aumento de consumo de grasas como azúcares, como te decía, nos puede producir diabetes y el consumo de sal, hipertensión arterial, dislipemia, que es una alteración de los lípidos en la sangre, ¿no? Hablamos del colesterol total y de los colesteroles malos, que es el LDL, son las causas principales de estas enfermedades. Y también el sobrepeso y la obesidad nos pueden traer algunos tipos de cáncer, como cáncer de colon o cáncer de mama, y también problemas osteoarticulares, como osteoartritis, y también problemas en las articulaciones al caminar, simplemente, ¿no? A veces vamos a hacer ejercicio con sobrepeso y nos podemos lastimar las articulaciones. Y Florencia, decime, muchas veces oímos nombrar grasas buenas y grasas malas. ¿Tú nos puedes determinar cuáles son las buenas, cuáles son las malas, dónde las encontramos? Porque muchas veces vamos al supermercado y decimos, bueno, no se pueden comer fritos porque estamos ingiriendo grasas malas, pero bueno, me compro las papas fritas y me las hago al horno. ¿Ese tipo de productos que encontramos en el supermercado están libres de grasas malas, por así decirlo? En realidad, sí, si van a hacer papas al horno es mejor hacerlas naturales, porque las papas que ya vienen en el supermercado, esas papas bastón, ya son prefritas, o sea, ya tienen como un proceso. No están totalmente cocidas, pero son prefritas. O sea que hay productos que nosotros compramos congelados, que están, como en el caso de las papas fritas, de repente unas milanesas o algo que ya tenemos congelado, ya están preelaboradas y eso tiene grasas malas. Exactamente. Las grasas malas, como les dicen, son las grasas saturadas, que la encontramos en realidad en la mayoría de los productos que consumimos habitualmente.
como ser productos de panadería, carnes con mucha grasa, ¿no? Hay que tratar de utilizar tipos de carne más magros, como puede ser un cuadril, y no, por ejemplo, las carnes picadas, tratar de comprarlas más magras, sino las que tienen más contenido de grasa. Y esos productos, como tú decís, preelaborados también tienen grasas saturadas. Y productos obviamente, de panadería, galletitas, bueno, todo eso, bizcochos, todo eso. Esos son los malos. ¿Y cuáles son las buenas? Bueno, las grasas buenas son las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. ¿Dónde las encontramos? Bueno, las encontramos en menos productos. Por eso también consumimos menos, que deberíamos consumir más. En los pescados, en los aceites, pero aceites consumirlos en crudo, ¿no? En una ensalada. Por ejemplo, el aceite de soja, que todo el mundo dice, ay, no me gusta. Bueno, el aceite de soja tiene omega 3. Hacer una combinación de aceite de oliva con aceite de soja, pero solo para condimentar, no para freírlo. Si nosotros fritamos, no es que tenga colesterol. Es muy común decir que un aceite frito tiene colesterol. No, el aceite no tiene colesterol. Lo que pasa es que al fritarlo hay una reacción química que se transforma en mala la grasa, como bien dice, pero no tiene colesterol. Pero sí, el frito nos puede producir a largo plazo algún problema cardiovascular. Tú hablabas de los omegas recién. Los omegas también son grasa. ¿En qué lugar los colocamos? Bueno, los omega 3 es un tipo de ácido graso esencial, junto con el omega 6 también, que debemos consumirlo porque nuestro organismo no lo puede producir. ¿Dónde lo encontramos? También en pescados azules, que son, por ejemplo, las sardinas, los atún, pero no el atún de latita, ¿no? De lata no. O sea, no lo podemos suplementar por lata. No, el atún fresco, la sardina, son el salmón. Son pescados que tienen bastante contenido de omega 3. Y también, como te decía, hacer una buena mezcla de oliva y soja para condimentar la ensalada también nos puede aumentar el omega 3. Y las semillas de chía tienen mucho omega 3. Sí, están como de moda. De moda, sí. Sí, y hay aceite, las semillas. Es muy caro. El aceite de chía es una botellita, sale como 1.000 pesos, una botellita chiquita. Porque es muy difícil extraer el aceite. ¿Y cuál es el beneficio? En realidad los beneficios que tienen el omega 3 son totalmente contrarios a lo que tienen el omega 6. Entonces tiene que haber una buena combinación entre ambos. Un ejemplo es, aumenta la coagulación de la sangre, el omega 3, y el omega 6 hace lo contrario. Pero no podemos tener mucho omega 3 ni mucho omega 6. Se complementan los dos, debemos consumir los dos para que haya un buen equilibrio. Muy bien, y hablando de equilibrio, nos vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con Florencia Costa Pellejero para seguir hablando de obesidad, sedentarismo y también de buenas prácticas de alimentación. Ya volvemos. Ahora sí puedo subir y bajar escaleras. Sillas Salva Escaleras, adaptadas a sus necesidades. Tenemos una solución para cada situación. Alberto Seida y Asociados. Distribuidor autorizado Acorn para Uruguay y Paraguay. Teléfono 4244-6386 y 098-446386. Bueno, y seguimos con Florencia Costa Pellejero hablando sobre la obesidad y en este caso vamos a hablar sobre las buenas prácticas de alimentación. Florencia, cuando hablamos de buenas prácticas de alimentación, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son esas prácticas de manufactura en los alimentos? Bueno, las buenas prácticas de manufactura son los procedimientos que nosotros debemos hacer necesariamente para lograr alimentos inocuos. ¿Qué es un alimento inocuo? Bueno, un alimento inocuo es aquel alimento que ingerido no genera un riesgo para la salud. ¿Y qué tipo de contaminantes existen en las comidas o en los productos, que la materia prima que utilizamos para cocinar, por ejemplo? Bueno, hay 3 tipos de contaminantes principales que debemos cuidar y más que nada cuidar a la hora de ir a comer a otro lado, que podemos también como observar, ¿no? Están los contaminantes físicos, que es lo que se ve, un cabello que podemos encontrar en una comida, un tornillo, una caravana, un anillo, cualquier cosa que se ve, ¿no? Bien. Eso es un contaminante físico. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, cuando las personas preparan los alimentos, no en nuestras casas, pero sí podemos observar cuando vamos a comer afuera que tengan
cofias, ¿no? Que son los gorritos que se ponen, ¿no? El objetivo de eso es que se lo coloquen bien. Que no es común hoy en día. No es común, pero bueno, principalmente en las cocinas debería haber, y yo considero que los mozos deberían tenerlo, porque son los que están llevando la comida al comensal, ¿no? Después tenemos los contaminantes químicos, que es, por ejemplo, un resto de detergente que puede haber quedado en una asadera o en un plato, entonces no enjuagué bien y coloco un alimento y me puedo contaminar. Que eso es más difícil de determinar, ¿no? Eso es más difícil de determinar, sí. Lo que puedo hacer en ese caso, bueno, enjuagar bien lo que estoy lavando, ¿no? El otro contaminante, que es los contaminantes microbiológicos, ¿no? O biológicos, que es el microorganismo en sí, ¿no? Como las bacterias, ¿no? Que las podemos transmitir nosotros, que están en todos lados, ¿no? Una enfermedad, por ejemplo, transmitida por un alimento, puede aparecer entre un día o 7 días después de haber ingerido esa comida. Que muy comúnmente a veces pasa de que una persona comió y a las 3 horas empezó a sentir mal, dice, ay, me cayó mal lo que comí anterior, y seguramente no fue esa comida, sino ¿no? que fue la anterior. La anterior o hace 3 días, no sabés eso. Sí, uno comúnmente tiende a echarles las culpas a lo último que comió. Exactamente, pues estoy con diarrea y me cayó mal lo que comí o comí mucho, ¿no? No es así. ¿Y qué necesita un microorganismo para crecer y para multiplicarse, por ejemplo? Bueno, un microorganismo lo que necesita es tiempo, ¿no? Temperatura, ¿no? Esos dos son como una bomba, ¿no? Un microorganismo, por ejemplo, en 1 hora se multiplica a 68 millones, ¿no? En una temperatura de riesgo. ¿Cuál es la temperatura de riesgo? Bueno, es entre 5 y 68 grados, que es la temperatura que podés dejar un alimento arriba de una mesada, ¿no? Por eso no debemos dejarlo arriba de la mesada. Necesita agua también, que está en los alimentos, y necesita nutrientes, que lo obtiene de los alimentos. Esas son las 4 cosas que necesita un microorganismo para multiplicarse. ¿Y los mecanismos de contaminación, por ejemplo, cuáles son? Bueno, por ejemplo, tenemos la contaminación primaria, que es, por ejemplo, el alimento ya viene contaminado, pero no viene con bacterias, no quiere decir que esté en mal estado. Por ejemplo, un pollo, ¿no? Un pollo ningún alimento es libre de microorganismos. Para matar esos microorganismos lo cocinamos, ¿no? Claro. Entonces ese microorganismo ya viene es como de origen. Después tenemos la contaminación directa, que es la contaminación que producimos nosotros ese alimento. Por ejemplo, no nos lavamos las manos, entonces tocamos un alimento con las manos sucias, ¿no? O con la ropa sucia. Entonces tenemos que lavarnos las manos, higienizarnos también. Si vamos a comer en un lugar, ver la ropa de la persona que te está sirviendo es importante. Y en el caso, por ejemplo, de una lechuga, el tomate, algo que no lleva cocción, una ensalada, ¿qué me voy a hacer? Bueno, ahí podemos tener el otro tipo de contaminación, que es por contaminación cruzada, ¿no? Te voy a explicar lo que es, que muy comúnmente pasa en las casas. La contaminación cruzada es, por ejemplo, un alimento crudo o cocido, ¿no? Si vamos a cortar una carne cruda para hacerla al horno y la vamos a cortar en una tabla, bueno, tenemos que tener el cuidado de lavar esa tabla o usar otra. O usar otro cuchillo o lavar otra para cortar frutas y verduras que la vamos a consumir cruda. Las frutas y las verduras las vamos a lavar y desinfectar, y las vamos a cortar, pero no en la misma tabla, ¿me explico? Sí. Sino en otra, o lavo esa tabla y luego la uso. Bien. Esa es la contaminación cruzada. O que se chorreó en tu heladera la carne cruda, chorreó a una ensalada que vos te la vas a consumir. Ahí puedo tener una contaminación cruzada también. Bien, ¿y qué deberíamos hacer para evitar comer cosas contaminadas? Bueno, lo que deberíamos hacer es, primero, no dejar los alimentos a temperatura de riesgo, como te decía, arriba de la mesada, cocinarlos y dejarlos, sino tratar de enfriarlos lo más rápido posible. Obviamente que no vas a sacar de la olla y lo vas a meter en la heladera enseguida, lo dejas que se enfríe un poco y enseguida lo ponemos en la heladera. No dejar alimentos mucho tiempo, ni siquiera en la heladera. Bien. Tratar de tener cuidado con lo crudo y lo cocido, no contaminar lo cocido con lo crudo, ¿no? Utilizar diferentes cuchillos, diferentes tablas, hacer un buen descongelamiento, ¿no? ¿Cómo es un buen descongelamiento? Bueno, saco del freezer, coloco en la heladera del día anterior, no dejo a temperatura ambiente, pongo en el microondas
puedo descongelar en el microondas, o directamente a la cocción, saco, no sé, una milanesa y ya la meto en el horno. Esos son buenos de congelamiento. O si no, bajo la canilla. Pero nunca dejo a temperatura ambiente y nunca podemos cortar la cadena de frío. Y algo muy importante es que tengan cuidado en los supermercados cuando vayan a comprar lácteos. Me pasa en un supermercado que la mitad de la heladera no funciona. Tengan cuidado. Muchas veces se ve eso. Tengan cuidado con eso. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, por este informe y te esperaremos entonces en un próximo programa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y ustedes no se vayan, que enseguida regresamos con el microinformativo, la segunda parte.